plato vacío. Tienen que los familiares también traer la comida si tienes dieta sólida, tienen que traer. Donde bueno, pues prácticamente estamos trabajando sin insumos, sin hidrataciones, sin las lecturas adecuadas. A los pacientes le estamos pidiendo todo el material, el kit quirúrgico, porque tampoco pues contamos con el material. No, y esto, mira esto. Mire, señora, ya si quiere llevar un segundo para que puedan ver esta cama, que es donde Esto, examinamos a las esto es pacientes. inhumano. No, y Ustedes hoy le que ponen llevaron esto para ponerlo a- decente, pero que es una clínica sana. gusano. No se puede usar porque no tiene colchoneta, la colchoneta estaba toda rota, la había reparado con adhesivo y lo quitaron hace poco porque estaba lleno de gusanos. ¿Me pueden ver? Allá no hay guantes. Allá hay otra cama esa de cartón donde está. Y seguimos aquí en Es Noticia Venezuela. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales con su etiqueta, hagan sus comentarios, sus preguntas. En Twitter @cb24tv y en Facebook cb24.tv. Y en este segmento del programa también es noticia el diputado venezolano José Manuel Olivares, con quien estamos conversando en este momento vía telefónica. Diputado, bienvenido a Es Noticia Venezuela. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, terminando apenas acá en la Asamblea Nacional en este momento. Diputado, antes de conversar con usted estábamos viendo unas imágenes que usted y su equipo recogieron en distintos hospitales hace unos meses atrás, en distintos hospitales de Venezuela. El día de hoy estuvieron haciendo una inspección en el Hospital Capitalino JM de los Ríos. Todas estas imágenes recogen una realidad cruel, dura y difícil que atraviesan los centros hospitalarios venezolanos. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Emergencia de Salud. Usted como diputado y como médico venezolano, ¿podría contarnos y decirle no solamente a la audiencia que nos sintoniza en Venezuela, sino a la audiencia centroamericana, cuál es la verdadera situación de los hospitales venezolanos y por qué el Tribunal Supremo de Justicia frena una ley que daría luz verde a la llegada de ayuda humanitaria al país sudamericano? Bueno, debo comenzar diciéndote que yo además soy de profesión médico. Yo por los últimos 11 años de mi vida lo he pasado en un hospital trabajando y estudiando como médico, terminando el posgrado. Y ya con la Comisión de Salud que me toca presidir en el Parlamento, hemos visitado 14 estados de Venezuela. Como tú lo decías hoy estuvimos en un hospital emblemático para Venezuela y Latinoamérica, que es el JM de los Ríos, hospital de referencia en Venezuela y en Latinoamérica en especialidades pediátricas. Hoy en esta visita pudimos constatar lo que son las aguas servidas o aguas negras en la terapia neonatal, cómo caían del techo como una cascada, como si estuviésemos viendo una cascada o el Salto Ángel, cómo estaba inundado de agua servida la terapia neonatal. Vimos las chiripas en la cocina del hospital, vimos la cocina donde se preparan los teteros donde no hay absolutamente nada, el hacinamiento. Es impresionante que un solo baño para todas las madres y todos los niños en una sala de hospitalización donde hay por lo menos 25 familias. Mamá y niños, saquen la cuenta ustedes lo que hay que hacer para bañarse con el racionamiento de agua que sufre nuestro país. Y esto sin contar, sin entrar, estamos hablando de la parte humana, entramos a la parte médica, más de 19 drogas de quimioterapia con las que no cuenta este hospital, o único hospital que atiende las patologías oncológicas pediátricas, déficit de cosas tan sencillas, tan básicas como solución salina, 09, jeringas, inyectadoras, antibióticos, un 90% de escasez. Hace más de 3 años que no se hace ninguna intervención cardiovascular y solamente estoy hablando del Hospital JM de los Ríos. Yo podía relatarte historias iguales o peores en el resto de hospitales que hemos recorrido a nivel nacional. Otro hospital acá en la ciudad de Caracas, Hospital Emblema, el Hospital Vargas de Caracas, hace un mes que no le dan alimento a los pacientes porque no hay comida en el hospital y solamente dispone de 4 antibióticos. Y así podemos tener historias más dramáticas que otras, cuestión que nos sorprendió mucho la sentencia del tribunal. Yo debo decirte las razones. Mire, yo
yo creo que está cargada de una profunda arrogancia, una profunda prepotencia y una profunda arrogancia de quien no quiere dañar su imagen internacional, de quien no tiene la humildad de decir, bueno, sí, fallamos en materia de salud, falló Barrio Adentro, falló el modelo de salud, hoy mueren venezolanos, hoy hay 90% de escasez de medicamentos, hoy están cerrados el 65% de los quirófanos a nivel nacional, hoy hay una lista de espera de más de 100.000 venezolanos en todos los hospitales del país. El hospital JM de Los Ríos, donde estábamos hoy, tiene más de 5.500 niños en lista de espera, esperando un turno quirúrgico, y así marcadores oficiales. Te comento los marcadores de la memoria y cuenta del ministerio que hablan de aumento de la mortalidad general en el país, aumento de la mortalidad materna, aumento de la mortalidad neonatal, aumento de la mortalidad infantil. Todo esto data de la memoria y cuenta. Es por eso nosotros avanzamos en una solución. ¿Cuál es la solución? Pedir ayuda, tener la valentía de decir ayúdame, tener la valentía de decir necesito estos medicamentos, vamos a salvar vidas juntos. Yo te robo unos minutos más para contarte la cronología de esta ley. Originalmente se llamaba Ley para atender la crisis humanitaria en salud. La bancada de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional nos decía que ellos votaban la ley siempre y cuando le cambiáramos el nombre, por todo aquel cuento del Comando Sur, la invasión de Estados Unidos. No está perfecto. Nosotros somos una mayoría parlamentaria no para arrollar, sino para construir soluciones para la gente. Le cambiamos el nombre. Ahora se llamó Ley para atender la crisis nacional en salud. De igual manera, fallaron a su palabra y no votaron con nosotros la ley. Y ahora vemos una sentencia que te comento las cosas más importantes de la sentencia. La sentencia habla de la poca visión política de la Asamblea Nacional. La sentencia habla de la mayoría circunstancial de la oposición en la Asamblea Nacional. ¿Y quién está hablando de política? Estamos hablando de vida. Si Nicolás Maduro o el TSJ cree que con esto le hace daño al diputado Olivares, le hace daño a la oposición, a la unidad, no totalmente equivocado. Esta sentencia simplemente condena a muerte a los venezolanos. Esa sentencia acaba con la esperanza de nuestros niños con cáncer. Esa sentencia llena más de angustia a nuestros abuelos que no tienen pastillas para la diabetes, para la atención. Esa sentencia condena a muerte a quien no tiene plata hoy para pagar las medicinas cuando lleguen al hospital y debe perder su vida. Esta sentencia, sin duda alguna, que hubo un acto genocida de Calixto Ortega, quien fue el enviado por Nicolás Maduro para hacer la ponencia de ley y que sin duda cierra una solución. Hoy, yo te puedo decir, creo que tenían a Lilian antes, ellos han hecho un gran trabajo de recolección, otras naciones han ofrecido, hay más de 500 toneladas de medicinas listas para venir al país, para solucionar. Y esto no es una lucha contra un grupo, esto no es una ley contra Nicolás Maduro, simplemente es una oportunidad de solucionar, de salvar vidas y de entendernos. Porque mira, podemos tener diferencias en el tema que tú quieras y entrar en la diatriba política en el tema que sea, pero la salud y la vida se merecían un espacio de diálogo, de conversación, para salvar vidas y ponernos de acuerdo por la gente, que es lo que al final importa en la política o es lo que nos tiene en la política. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial. Yo voy a dejar una pregunta al aire para que la conteste al regreso. No hablemos de política, como dice usted. Yo quiero saber qué siente usted como médico, como venezolano, cuando va a un hospital público y se encuentra esta fotografía. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Es Noticia Venezuela. La ayuda, que acepten 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 la ayuda. Tenemos en nuestra línea telefónica al diputado José Manuel Olivares, desde Caracas, Venezuela, diputado opositor. Dejamos una pregunta al aire. ¿Qué siente usted cuando va a un hospital público y ve con impotencia lo que está pasando? Ya que usted es doctor, es médico, ¿qué siente? Mira, eso es algo indescriptible, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo dejaré de ser diputado, pero jamás dejaré de ser médico. Algo que, por cierto, se lo olvidó totalmente la ministra de Salud con las declaraciones y las actuaciones que ha tenido. Una profunda frustración, una profunda indignación de ver el irrespeto a la vida e incluso a la muerte, de no tener que decirle por lo menos un niño hoy, Miguel Ángel es un niño que conocimos en JM de Los Ríos hoy de apenas 11 años con osteosarcoma, un tumor en su pierna. Bueno, en el hospital no hay cómo operarlo. Y la mamá llorando me daba un presupuesto de 3 millones de bolívares, algo que es una millonada para cualquier familia en Venezuela, algo que es mucho dinero. Y la realidad, en blanco y negro, que esta señora no consigue 3 millones de bolívares, su hijo se va a morir. Esta enfermedad avanzada y va a perder su vida, y va a perder a su hijo, que no tiene culpa. Mire, ya es suficientemente difícil tener cáncer, y se lo digo yo que soy oncólogo, ya es suficientemente difícil tener cáncer, afrontar esa enfermedad. Ahora
Imaginemos un segundo nuestros niños que le hemos visto con cartelitos pidiendo quimioterapia, nuestras mujeres con cáncer de mama, luchar contra el cáncer y a su vez luchar por conseguir las medicinas para el cáncer, por sacar un papel que diga yo quiero vivir, por favor déjenme tener medicina. Eso te genera profundas contradicciones, profundos sentimientos de quienes tenemos el sueño de tener un hijo, de quienes nos formamos en los hospitales de este país y de que sin duda alguna vemos la vida, vemos la muerte con otra concepción, con una concepción de sanar, de construir, y que más vemos la política como una herramienta para ayudar. Mira, los médicos nos ponemos una bata blanca no porque nos llamen doctor, sino para ayudar, para servir, para curar. La política yo la veo exactamente igual, como una herramienta para servir. Y es por eso que yo me indigno tanto cuando veo sentencias, cuando vemos reacciones como la del día de hoy, y es por eso mismo que apelando a nuestro compromiso con Venezuela, nuestro compromiso con los pacientes, nosotros mañana vamos al Palacio de Miraflores. Y nosotros tenemos que hacer que Nicolás Maduro reflexione, que Nicolás Maduro entienda lo que pasa en el país, entienda lo que pasa en los hospitales, entienda lo que sufren los venezolanos. Ya es suficientemente difícil. Yo tengo que decirle a Nicolás Maduro que le entienda que ya es suficientemente difícil para un ser humano entender la muerte. Ahora que se ponga Nicolás Maduro un minuto en los zapatos de un venezolano, que debe entender la muerte no por una enfermedad, sino porque no tuvo medicina, porque no tuvo plata para traerse la medicina de afuera, porque no tuvo dinero para comprar los antibióticos que no había en el hospital, porque se le murió su hijo, su hermano, su papá o su hermano ruleteado, porque no había cómo atenderlo. Eso es lo que nos angustia, eso es lo que nos preocupa y eso es lo que debemos reflexionar todos como venezolanos para que construyamos soluciones y para que, bueno, tengamos soluciones para puntos tan sensibles como es la vida de los venezolanos, que, bueno, como les decía al principio, hoy lamentablemente se pierden los hospitales de este país. Diputado, ciertamente lo que necesitan los venezolanos es que llegue la ayuda. Conversábamos en el bloque anterior con la esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, Lilian Tintori. Ella nos contaba que tienen toneladas de medicamentos esperando ser enviada para Venezuela. Sin embargo, ya ha llegado alguna. ¿Han ustedes participado en esta logística de recibir medicamentos? Sí, hay muchísima gente ayudando. Yo he recibido medicina por distintas vías. Nosotros estuvimos incluso apoyándolo a este grupo que está liderizando Lilian Tintori en la República Dominicana este fin de semana. Estuvimos allá en el marco de unas reuniones de la OEA, estuvimos con los venezolanos allá. Aquí la primera reflexión que podemos hacer es que a Venezuela lo hace grande no su petróleo, sino su gente, sino los venezolanos. Y lo estamos demostrando con estas reacciones de humanidad, de apoyo que se han dado en todo el mundo. Lilian tiene medicinas, la OEA ofreció medicina, nosotros hemos conseguido que algunos estados ofrezcan medicina, tenemos 70 toneladas de medicinas en Chile. Aquí todo el mundo se ha dedicado a ayudar, a conseguir, a pedir, a ayudar. Ahora imagínate tú, y que se imagine toda tu audiencia, si nosotros hoy estuviésemos saliendo con aviones de la Fuerza Aérea Venezolana a buscar esta medicina, que estuviésemos diciendo que salen aviones a Chile, salen aviones a los Estados Unidos, salen aviones a la República Dominicana, salen un avión a la Comunidad Europea a buscar la oferta que han hecho estos países, a traer medicina, a quitarle la angustia a los pacientes con cáncer. Mire, eso en contra de quién estaba, eso contra quién luchaba, eso contra quién se enfrentaba, eso en qué ponía en riesgo el proyecto político de Nicolás Maduro si tanto le importa y lo está cuidando. Eso no ponía en riesgo a nadie, eso simplemente construía la solución y le daba vida a venezolanos. Pero como te decía al principio, cuidarle la imagen personal, la imagen internacional o la arrogancia y la prepotencia que los tiene atrapados en el poder de quienes no salen a la calle, de quienes no van a un hospital, de quienes se traen el mercado de afuera, de quienes traen las medicinas o montan un familiar en un avión para que lo vean en otro país, definitivamente los tiene alejados de la realidad y hoy se han convertido en lo peor de los que los trajo al poder hace algunos años y lo que hacen con el país en este momento. Diputado, ya para finalizar, ¿podemos decir que en Venezuela, o podemos decir que se puede vivir o hablar de democracia en un país enfermo como Venezuela? Mire, si vamos al sentido básico de la democracia, de que la democracia son elecciones, pudiéramos decir que sí. Yo soy diputado electo a la Asamblea Nacional por unas elecciones democráticas, que por cierto ganamos. Pero cuando te das cuenta de sentencias como la del día de ayer, cuando te das cuenta de que no hay independencia de poderes, cuando te das cuenta de que cualquier infringe la ley y agrede diputados, como lo hicieron al diputado Borges, como lo han hecho otros diputados en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, y no pasa nada, y no hay justicia, te das cuenta que sin duda alguna tú no puedes tener una democracia si no tienes autonomía de los poderes. La base esencial de una democracia es el contrapeso de sus poderes. Aquí vemos como Nicolás Maduro desde Miraflores controla el TCJ, controla la Fiscalía, controla la Contraloría. Aquí no hay un caso de corrupción
por la Contraloría en ningún modo. Nosotros aquí hablamos de las cuentas en Andorra, hablamos de miles de casos de corrupción. Es imposible que la Contraloría, pero sí fue eficaz la Contraloría para evitar a Leopoldo López, que es un dirigente de la oposición. Al final, aquí sin duda alguna, en la estructura democrática del país existe ciertamente, pero bajo una neodictadura, un neototalitarismo, como lo queramos llamar, que sin duda alguna tiene agobiado, atrapado un país que además hace cola para comer, muere por falta de medicina, no le alcanza la plata, y el mejor plan de cualquier venezolano hoy es emigrar, aunque sea a trabajar, limpiando baño en otro país donde seguramente va a poder tener una casa, un carro y salvar su vida. Diputado Olivares, bueno, el tiempo en televisión es cruel, nos obliga a ser groseros de cierta manera, tenemos que cortar en este momento. Muchísimas gracias en verdad por su tiempo, por su valoración de lo que está pasando en Venezuela, como presentadores y periodistas y venezolanos, sin comentarios.